Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la zona horaria donde se encuentren, por supuesto. Bienvenidos a nuestro canal Indacoche Internacional, donde trataremos temas de derecho internacional, de comercio internacional, geopolítica, geoestrategia y más. Bueno, para comenzar, eh, me parece que lo más apropiado sería presentarme. Quien les habla es Juan Manuel Indacochea Jauregui, docente de pregrado y posgrado para diversas universidades de aquí del Perú. Bueno, también he dictado en el extranjero, por ejemplo en Ecuador, para la Universidad Andina Simón Bolívar, aquí en el Perú para la Científica, la San Ignacio, la UPC. Y justamente quería compartir una presentación que había preparado sobre derecho de la integración, justamente que preparé para unas clases en la UPC. Entonces, procedo a compartir pantalla. Por supuesto, bueno, también que les habla tiene maestría en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad de Paris-Nanterre. Tiene maestría en propiedad intelectual, en la economía del conocimiento por la Universidad de Estrasburgo, por supuesto ambas en Francia. Es egresado de la Pontificia Universidad Católica aquí del Perú. He sido consultor para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. He tenido oportunidad de colaborar con tres magistraturas, dos de Perú y una de Bolivia. He sido eh, asesor o consultor, también se podría decir, del Tribunal Fiscal y ex especialista legal del Viceministerio de Comercio Exterior, del MINCETUR. Bueno, procedamos a una breve introducción de lo que se trata el comercio internacional. El comercio internacional, ojo, visto desde un sentido amplio, abarca, que es la acepción más común, la tendencia actual, que es concebir el derecho internacional en un sentido amplio, es decir, que abarca tanto el ámbito público como el privado. Anteriormente, aún en Francia y en Alemania, se enseña, se distingue entre comercio internacional y derecho internacional económico o derecho económico internacional, que este último más referido al ámbito, referido propiamente al ámbito público, y el comercio internacional en un sentido eh, eh, restrictivo, por así decirlo, se referiría únicamente al ámbito privado, es decir, propiamente al por ejemplo, contratos entre privados, Incoterms, o también eh, todas las convenciones de Roma, por ejemplo, de la Unión Europea, o de la Haya, ¿no? Sobre derecho internacional privado. Entonces, es preciso tener en cuenta que existe una concepción restrictiva y una concepción amplia del derecho del comercio internacional. Y es así como, por ejemplo, mucha gente en Francia, como mencionaba, en Francia o Alemania, se diferencian cátedras de derecho del comercio internacional de aquellas del derecho internacional económico, por ejemplo, o derecho económico internacional. Por ejemplo, recomiendo este libro de Matías Hergen, muy bueno, sobre el derecho del comercio, del
el económico internacional, más bien referido al ámbito público, como mencionaba. Por ejemplo, en cuanto a derecho comunitario, recomiendo este libro de mi ex jefe, maestro, mentor, es Hugo Gómez Zapac, pero también fue publicado en coautoría con otros magistrados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con la actual secretaria, amiga del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Carla Margot Rodríguez Doblejas. Y por supuesto, con el ex secretario general del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Luis Felipe Aguilar Feijó. También recomendaría, por ejemplo, algunos libros en francés para comprender el derecho de la Unión Europea. Y de igual manera, en cuanto al ámbito privado, más bien ya no público como el derecho internacional económico, recomendaría, por supuesto, bueno, si es que lo consigo, con mucho gusto trataremos algunos de estos célebres casos de derecho del comercio internacional que llevé, por ejemplo, como alumno libre en Paris Sud del doctor profesor Javier Bocupsa. Y también, por supuesto, aquellos artículos en cuanto al ámbito privado de Matías Odit, mi profesor en Página Inter. Y en cuanto al ámbito público, a mi profesor, el secretario, ¿no?, de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Jean-Marc Touvenant. Bueno, pasando pues, ¿no? Concentrándonos, pasando esta breve introducción, es posible mencionar que, por ejemplo, la Sociedad Americana de Derecho Internacional, la SIL, enuncia ciertas ramas que se encontrarían comprendidas en el derecho del comercio internacional en un sentido amplio. Bueno, el derecho del comercio internacional. Aquí más bien este sería en sentido estricto, si no, no estaría comprendido, pues no, evidentemente no son lo mismo, sino que el derecho al comercio internacional en un sentido estricto también se encuentra comprendido en el derecho al comercio internacional en un sentido amplio. Tenemos el derecho a la integración económica, sobre lo cual nos vamos a concentrar el día de hoy, y el derecho internacional privado, por ejemplo, el derecho propiamente concentrado, por ejemplo, en el derecho internacional de los negocios, que incluye el derecho de la competencia, ciertos aspectos del derecho ambiental y, sobre todo, pues, ¿no?, en cuanto a inversiones que confluyen, guardan cierta unión conjuntiva, cierta congruencia con el derecho ambiental, inversiones y también, por supuesto, el derecho del consumidor, que va de la mano con el derecho de la competencia. Y también tenemos el derecho financiero internacional, me refería también a inversiones, ¿no? El derecho del desarrollo, el derecho internacional tributario y el derecho internacional de la propiedad intelectual. Cuanto al derecho internacional tributario, todos sabemos pues que se encuentra principalmente regido por la OMA, el derecho internacional de la propiedad intelectual, más bien por la OMPI. Vemos algunas organizaciones internacionales, como son pues en cuanto al ámbito universal, en el ámbito de las Naciones Unidas, tenemos la Corte Internacional de Justicia, la Academia Internacional de la Haya, de Derecho Internacional de la Haya, la Comisión de Derecho Internacional, la CDI, a la cual eh, eh, han pertenecido dos peruanos célebres. El último de ellos es el
ha sido mi profesor, Ruda Santolaria. Tenemos la Comisión de, de Derecho de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, un CITRAL, que tiene grupos de trabajo muy interesantes en cuanto a inversiones, por ejemplo, solución de controversias. Muy recomendable investigar acerca de eso. Tal vez nos dedicaremos a algún próximo video al respecto. Tenemos la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Por supuesto, en cuanto a organizaciones de integración, la Unión Europea, la CAN, que ojo, CAN no son siglas, sino es propiamente un acrónimo de Comunidad Andina. A veces no se entiende por qué diversos autores se refieren a Comunidad Andina de Naciones, tal vez por la Copa Africana de Naciones, pero sin embargo, el nombre propio, el nombre apropiado, correcto, es Comunidad Andina. Tenemos también el Mercosur, por supuesto, Mercado Común del Sur, que recién contó con un tribunal permanente a partir del Protocolo de Olivos. Con anterioridad, únicamente contaban con tribunales arbitrales ad hoc. Tenemos el intento de integración más antiguo en toda Latinoamérica, que es el Mercado Común Centroamericano. Por supuesto, tenemos la ALAI, la Asociación Latinoamericana de Integración, que tiene importantes tratados como el ATIT, por ejemplo, sobre transporte terrestre. Por supuesto, en materia de comercio internacional, la organización internacional por excelencia es la Organización Mundial del Comercio, que lamentablemente ahora ya no cuenta con una última instancia, con el órgano de apelación, que fue pues cuyos árbitros ya no han sido renovados, ya no han sido reemplazados desde el anterior gobierno del actual presidente estadounidense Donald Trump. Entonces, desde la anterior administración de Trump se, se impidió de alguna manera el funcionamiento debido al derecho al veto de Estados Unidos de que pueda pues reemplazarse los árbitros a nivel del órgano de apelación de la OMC. Sin embargo, se cuenta con un mecanismo paralelo, alternativo, que es el MPIA, que lamentablemente no cuenta pues con tal vez con suficiente quórum. El Perú es miembro, por ejemplo, China es miembro, pero Estados Unidos ni Estados Unidos ni el Reino Unido son miembros. ¿Sí? Perdón. Tenemos la OMA, que ya nos habíamos referido, la OMPI, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que también constituye una organización internacional importante, muy importante, dado que la OMS pues, tiene, por ejemplo, un listado de medicamentos esenciales que más bien sobre los cuales más bien deberían ejercerse licencias obligatorias y facilitar el comercio de genéricos, por ejemplo, o bioequivalentes. Tenemos la Alianza del Pacífico, que más bien no sería una organización internacional propiamente de integración, sino más bien de cooperación. Lo comento porque he tenido la oportunidad de negociar algunos instrumentos para la Alianza del Pacífico y, por ejemplo, prefieren denominarse países participantes, por ejemplo, en el tratado, el protocolo, por ejemplo, firmado con Singapur, eh, se menciona de manera aislada, ¿sí? La República de México, la República de Colombia, la República de Perú, la República de Chile y la República de Singapur. No se menciona la Alianza del Pacífico como todo, como un bloque, en conjunto. Eso simplemente para
lanzar algunos comentarios aclaratorios a fin de que pues hablemos los términos con corrección. Tenemos diversas otras organizaciones internacionales, pues, ¿no? Sobre todo destacan, ya había mencionado la OMC, la OMA, las Naciones Unidas, que tiene como antecedente la Sociedad de Naciones de ámbito universal, ¿no? Tenemos aquellas organizaciones internacionales surgidas por los acuerdos de Bretton Woods, ¿no? Como el Banco Mundial. Ojo, se tratan de diversas organizaciones internacionales que conforman el grupo del Banco Mundial. Tenemos el FMI, el Fondo Monetario Internacional, la OMPI, que ya habíamos mencionado, la OMS, la FAO, por ejemplo, también la UNESCO y la OEA. Muy importantes estos últimos foros, aunque muchos países más bien piensen en retirarse, ¿no? Me refiero a la UNESCO, la OEA, lo cual resulta lamentable porque la primera, la UNESCO, más bien fomenta la cultura y la educación a nivel mundial. La OEA más bien constituye un foro importante de desarrollo progresivo de los derechos humanos. En cuanto a integración regional, ya habíamos mencionado la Unión Europea, el Mercado Común Centroamericano, la de mayor data en nuestro continente, la Comunidad Andina, ojo, no Comunidad Andina de Naciones, por favor, Comunidad Andina, el Mercado Común del Sur, Mercosur, aunque propiamente no es un mercado común, ojo, sino únicamente se podría hablar de una zona de libre comercio. Incluso no, ahora pretenden tener un arancel externo, un arancel unificado, vis a vis terceros países, y es por ello que han venido negociando con la Unión Europea. Sin embargo, pues propiamente no se trata pues de una unión aduanera, mucho menos de un mercado común. Entonces, propiamente se trataría más bien de una zona de libre comercio. Tenemos la Unión Africana, que más bien es un intento, ¿no? Y viene absorbiendo distintas otras organizaciones anteriores en el continente africano. Es preciso diferenciar algunas clasificaciones de organizaciones internacionales. Tenemos aquellas, por ejemplo, de ámbito universal. Hay que distinguirlas de aquellas de ámbito restringido, así le denomino yo, dado que se pueden subdividir en aquellas de ámbito regional y aquellas de ámbito subregional. Subregional, por ejemplo, como la Comunidad Andina. No olvidemos que el acuerdo el Pacto de Cartagena se denomina propiamente, el Acuerdo de Cartagena se denomina propiamente Acuerdo de Integración Subregional Andino. Tenemos también aquellas organizaciones internacionales de cooperación que es preciso diferenciarlas de aquellas de integración, como mencionaba, por ejemplo, cooperación, la Alianza del Pacífico, ¿no? La OEA, ¿no? Etcétera, etcétera, y de integración, aquellas que venimos de mencionar, las que se observan en pantalla. También es preciso diferenciar aquellas organizaciones internacionales de fines generales, como por ejemplo las Naciones Unidas, de aquellas organizaciones internacionales de fines específicos, como por ejemplo el la organizaciones internacionales que se encuentran a cargo de administrar el cauce de los ríos, ¿no? Y por ejemplo, del Danubio, ¿no? Del Rin, ¿no? Es posible mencionar, por ejemplo, también superpone, a veces resulta también equivalente con aquellas organizaciones internacionales de ámbito cerrado, justo específicos, cerrados también en su
pero hay aquellas otras, pues, ¿no? De ámbito abierto, de carácter abierto, que más bien están abiertas, pues, ¿no? Precisamente a aceptar nuevos miembros, incluso, pues, ¿no? De otros continentes. Porque si es regional, por ejemplo, subregional, ya no se podría aceptar miembros, pues, ¿no? Fuera de la región o subregión. Bueno, habiendo aclarado esto, ya podemos mencionar, comentar, por ejemplo, los casos de protección diplomática sobre empresas multinacionales. No olvidemos el caso Barcelona Traction, muy importante, sobre empresas multinacionales. También, por ejemplo, hemos tenido oportunidad de ganar en el MINCETUR casos, por ejemplo, contra Fridosa de Bolivia, contra la SNI del mismo Perú, la Sociedad Nacional de Industrias. Y esto demuestra claramente que las empresas, ante demandas, por supuesto, ante demandas contra el Perú, esto demuestra que las empresas pueden ejercer no solo, no solo el ius standi, sino también el locus standi. En la Unión Europea, en cambio, se requiere pasar por la intermediación de la Comisión de la Unión Europea. Entonces vemos que el locus standi en cuanto a las empresas multinacionales ante tribunales internacionales data pues desde comienzos del siglo pasado. Tenemos la Corte Centroamericana de Justicia, el Tribunal Internacional de Presas, los tribunales arbitrales mixtos. Entonces vemos que también, por supuesto, a nivel de la Unión Europea, eh, mejor dicho, las comunidades europeas, también la Corte de Justicia de la Unión Europea permitía, pues, permite a partir del 2009, a partir del Tratado de Lisboa, ejercer el locus standi. El Tribunal del Derecho del Mar, por supuesto, hoy en día tan de moda, y por ejemplo, el CIADI, el fondo por excelencia en cuanto a inversiones, ahí también evidentemente las empresas, los inversionistas, pueden ejercer el locus standi y demandar a los países donde invierten. Tenemos las empresas multinacionales, mejor dicho, en cuanto a las empresas multinacionales, tenemos, por ejemplo, el libro célebre de Susan Strange, que lo recomiendo 100%, se llama La retirada del Estado, la difusión del poder en la economía mundial. Ahí se habla, pues se menciona, pues, ¿no? Que el Estado-nación viene debilitándose en favor más bien de las empresas multinacionales. En cuanto a las fuentes clásicas del derecho internacional, me permito mencionar también el, el libro del profesor, mi maestro, amigo, mentor también, Manuel Becerra, del UNAM, que menciona pues que las cinco fuentes clásicas del derecho internacional pues ya habrían quedado desfasadas, ¿no? Vemos ahí el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y vemos la cita que realiza del jurista Fitzmaurice, que también rechaza el carácter de fuente internacional de los tratados. Incluso ya hoy en día todo esto se encuentra en cuestionamiento. Estamos pasando a una nueva etapa donde incluso pues como mencionaba el profesor Manuel Becerra, refiere, ha pasado más de un siglo desde la adopción del artículo 35 del Estatuto de la Corte Permanente Internacional de Justicia, donde figuran las fuentes del derecho internacional que posteriormente se han plasmado en el artículo 38 primero del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Como vemos, como mencionamos, se encuentra tan desfasado que como vemos
cuando se refieren a los principios generales del derecho, mencionan los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas, es decir, ¿cuáles son las naciones incivilizadas? Nosotros, los latinoamericanos, simplemente lo suelto, lo dejo ahí para la reflexión. En cuanto a las fuentes no incluidas más bien este artículo 38 primero del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, es posible observar, pues ¿no? El profesor Manuel Becerra refiere, por ejemplo, los Gentlemen's Agreement, los acuerdos de los órganos internos, de las organizaciones internacionales, por supuesto, las resoluciones de organismos especializados, como el FMI, en los actos unilaterales, ¿no? Particularmente el Stoppel, la opinión communitatis de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las resoluciones del Consejo General de las Naciones Unidas, y yo postulo gran parte de la doctrina, la cual respeto, ¿no? Pero no comparto, refieren que los MOUs, los memorándums de entendimiento, Memory of Understanding o MDE, ¿no? Memorándums de entendimiento, serían tratados, pero propiamente no se llaman, no se utiliza, por ejemplo, ni siquiera el término países parte o estados contratantes, sino se utiliza el término países participantes. Y más bien me parece un híbrido, ¿no? Entre los Gentleman's Agreement y los tratados internacionales. Eso es mi opinión personal, habiendo tenido oportunidad de negociar diversos de estos instrumentos. Entonces, esa es mi opinión personal. Por supuesto, respeto las demás opiniones doctrinarias. Bueno, algunos convenios firmados por el SENASA, vemos que también es posible, pues, ¿no? Que los órganos administrativos comprometan a los países. Bueno, la Organización Mundial de Comercio, tal vez no nos vamos a detener mucho en cuanto a la OMC, dado que pues no nos vamos a concentrar en el derecho del comercio internacional, sino vamos a ir directo al grano, ¿no? A lo que nos interesa, que son los casos prácticos y por sobre todo el derecho de la integración económica. Perdón. Tenemos, por ejemplo, es posible mencionar como un caso clásico para que veamos que no, las escaladas arancelarias no es nada nuevo, sino que, por ejemplo, ya había ocurrido, ya había acontecido en el caso, por ejemplo, de los servicios aéreos entre la República Francesa y los Estados Unidos de América. Es posible mencionar algunos casos llevados por el Perú, por ejemplo, el caso Sardinas, donde el Perú pues logró que ganarle a la Unión Europea, es el único caso así ganado de pleno por el Perú, dado amparándose en el Códex Stand del 94, que es parte del Códex Alimentarius, dado que ahí se encontraba pues comprendida esta especie Sardinas lapichardos walpu. Tenemos el caso Franja de Precios contra Guatemala, que sin embargo yo no considero pues no que se haya ganado del todo, porque incluso venimos negociando pues un MOU, justo un memorando de entendimiento con Guatemala, y es precisamente pues porque es un caso más o menos pendiente, justamente porque los representantes de la República de Guatemala no supieron plantear bien la controversia, la demanda. Entonces, atacaron los derechos adicionales resultantes de la aplicación de la franja de precios, pero no la franja de precios en sí misma. Entonces el Perú, eliminando los derechos, estos derechos adicionales resultantes de la aplicación de la franja de precios, se conformó pues a las recomendaciones, las resoluciones del órgano de solución de diferencias de la OMC.
Tenemos el caso biodiesel, el más reciente, donde que felizmente quedó pues en la fase de consultas y no llegó a más. Es decir, prácticamente se llegó a un entendimiento. Bueno, no vamos a incidir pues, ¿no? Ya en temas tan particulares sobre el derecho del comercio internacional, pero es preciso mencionar pues, ¿no? que el derecho de la integración surge del artículo 24 del GATT. Como vemos, el derecho de la integración surge pues de este artículo del GATT y es el que habilita justamente la conformación de uniones aduaneras, de zonas de libre comercio, ZLC y acuerdos provisionales y por tanto también quien puede lo menos puede lo más, ad minus manus, y evidentemente pues también otros estadios de la integración más sofisticados. Sin embargo, es preciso aclarar, deslindar el derecho los procesos de integración de aquellos de cooperación, como nos habíamos referido inicialmente, y precisamente pues cabe mencionar esta frase que justamente se encuentra en este libro de mi maestro, ex jefe, mentor, Gómez Apac, menciona la existencia de un proceso de integración, parte de la premisa de reconocer la cesión de soberanía de los países miembros hacia el proceso de integración. Siempre se parte de una cesión de soberanía, a diferencia de un proceso de cooperación simple. Y además, por lo tanto, en virtud de esta cesión de soberanía, se debe reconocer normas supranacionales, pero yo no adicionaría incluso no solo normas supranacionales, sino instituciones supranacionales. Estamos hablando de la supranacionalidad en sentido estricto. Entonces, también, por ejemplo, Carvajal Contreras menciona que se ceden prerrogativas soberanas. Soberanía, prerrogativas soberanas, derechos soberanos, al final viene a ser prácticamente lo mismo. Y también menciona que, evidentemente, al igual que una zona de libre comercio, se propende a la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales, factores de producción. Tenemos también que el éxito del modelo europeo también se basa, pues, ¿no? en un mayor compromiso político que en nuestros procesos de integración, un sistema jurídico institucional, como mencionaba, normas e instituciones supranacionales y políticas y acciones comunes entre los Estados, gracias justamente a esta institucionalidad supranacional. Por ejemplo, Reuters menciona que también el éxito del modelo europeo se debe a la independencia, autonomía de sus instituciones comunitarias respecto a los países miembros. Es decir, debido a que ya ha ocurrido esta cesión de soberanía, ya existe una autonomía, una independencia institucional, como mencionábamos, supranacional, y evidentemente también una transferencia de competencias de los estados a la comunidad. Finalmente, pues, el establecimiento de una relación directa, propiamente denominada efecto directo, entre los órganos comunitarios y los particulares, los individuos, los ciudadanos miembros o que se encuentren, pues, ¿no? en el estado miembro que corresponden. Entonces, veíamos, pues, también, por ejemplo, Rafael Caldo menciona la soberanía de que goza la organización supranacional carece de plenitud a diferencia de la del Estado. Ojo, no se trata de una soberanía plena,
sino más bien limitada a las competencias respecto de las cuales se haya cedido la soberanía, precisamente. Bueno, vemos los diferentes estadios, como mencionaba, el artículo 24 del GATT refiere pues las zonas de libre comercio, las zonas aduaneras, pero quien puede lo menos puede lo más, evidentemente, ¿no? No olvidemos, ojo, la comunidad andina, el mercado común centroamericano, el Mercosur, por más que el mercado común centroamericano o el mercado común del sur, el Mercosur, lleven esos nombres de mercado común, no se trata propiamente pues de mercados comunes, ni mucho menos, ni siquiera tal vez de uniones aduaneras, sino propiamente de zonas de libre comercio. Unión económica, la única actualmente es la Unión Europea, y vemos algunos en contrapartida, qué es lo que ocurre cuando no existe mayor cooperación, integración entre los países, ocurre una pérdida de economías de escala, como vemos lo que está ocurriendo pues entre Estados Unidos y China y sus aliados, eh, Taiwán, etcétera, ¿no? Japón, los costos de evaluación de la conformidad, es decir, obstáculos técnicos al comercio, se imponen obstáculos técnicos al comercio, existe un mayor costo simplemente para evaluar la conformidad y poder importar productos del extranjero, los costos de información también evidentemente, y otros costos imprevistos como los costos de reajuste. Bueno, ya habíamos visto estos otros aspectos y más bien únicamente me queda agradecerles por la atención brindada y por supuesto seguiremos realizando más videos a fin de fomentar pues estos aspectos tan interesantes del derecho y la economía internacionales. Muchas gracias.